Por poco se me cae la cámara. Quería comenzar con este himno especial, que me falte todo menos tu presencia. No soy cantante, pero ese himno tocó mi corazón hace un tiempo atrás, que estaba pasando por una prueba difícil, donde yo sentía que todos me habían abandonado, todos se habían ido, no tenía amigos, no tenía hermanos, no tenía absolutamente a nadie, pero la presencia de Dios en nuestra vida nunca deja de ser, nunca deja de estar. Y el Señor ministraba a mi vida por medio de este cántico, y quiero compartir con ustedes una corta reflexión usando esa misma línea de ese himno. Y le he puesto por tema a mi corta reflexión: su presencia te dará descanso. Bendito Jesús. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 33, versículos del 9 al 11. Luego estaremos leyendo el versículo 15. Éxodo, capítulo 33, versículos del 9 al 11. Y la palabra del Señor lee así: Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Versículo 14 dice: Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió en el versículo 15: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 17: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Bendito Jesús. Podemos ver aquí, amado hermano, que Moisés reconocía la importancia de la presencia de Dios en su vida. Y lo más que me llama la atención era que cuando Moisés estaba frente a frente a Dios, en ese momento que no todo el mundo podía tener esa bendición, bendito Jesús, dice que el pueblo se daba cuenta simplemente con ver el resplandor que salía de aquel lugar. Y se paraban a la puerta y adoraban. Y yo, mientras leía esto, sentí algo muy especial, porque ahora que nosotros tenemos la oportunidad, tal vez en aquel tiempo las personas decían: si yo pudiera ver lo que Moisés está viendo, si yo pudiera escuchar lo que Moisés está escuchando, si yo pudiera tener la experiencia que Moisés está teniendo. Pero lamentablemente no era así. No todo el mundo podía entrar a la presencia de Dios. No todo el mundo podía tener contacto cara a cara como Moisés la tuvo con Dios. Y simplemente se tenían que conformar con el resplandor. Sin embargo, la palabra del Señor le dice aquí a Moisés, en el versículo 1 y 2, le dice: Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. En todo caso, amado hermano, todo lo que se interpusiera entre Moisés y lo que Dios quería que él hiciera, el Señor lo iba a quitar de en medio, bendito Jesús. Y dice: a la tierra, versículo 3, que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti,
porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios estaba disgustado con el pueblo porque el pueblo era de dura cerviz. Dura cerviz significa obstinado, un pueblo rebelde, un pueblo que no se dejaba dirigir por Dios, un pueblo que era terco, un pueblo que en muchas ocasiones era ambivalente, estaba de una manera hoy, estaba agradecido hoy, pero ya mañana alguna situación le hacía quejarse delante del líder de Moisés, de Dios. Se quejaban de Dios, bendito Jesús. Y el pueblo, el Señor en muchas ocasiones, Dios les llamaba pueblo de dura cerviz. Y por esta razón el Señor, Dios le dice a Moisés, yo no subiré, yo no iré contigo, yo no iré con el pueblo, porque son de dura cerviz. Y dice la palabra en el versículo 19 que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Miren el privilegio que tenía Moisés. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Pero en los versículos 14 y 15 dicen que Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es que la presencia del Señor tiene que ir y tiene que estar donde están sus hijos, donde está aquel y aquella siervo o sierva que no ha dejado de confiar en el Señor en medio de la prueba, y donde quiera que Dios le envía, va creyendo que Dios está frente a él, frente a ella, bendito Jesús, que el Señor es el que le abre camino, bendito Dios. Y dice, y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. Moisés reconocía la importancia de tener la presencia de Dios con él. Es que la presencia de Dios es importante para cada uno de nosotros, amado hermano. La presencia del Señor tiene sus ventajas, bendito Jesús. ¿Por qué? Porque nos da descanso, bendito Dios. El Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si ya nos sentimos, o en algún momento de prueba, nos sentimos como que las fuerzas se nos agotan, como que nos sentimos solos, abatidos, angustiados, debemos recordar que la presencia del Señor va con nosotros, que la presencia del Señor no nos abandona, que pueden pasarnos 20,000 cosas, amado hermano. Podemos ver, bendito Jesús, cómo todo se nos viene en contra. Pero déjeme decirle que la presencia de Dios no te ha dejado. La presencia de Dios no nos deja, no nos abandona. Simplemente hemos dejado de ver y reconocer que esa presencia va con nosotros. Bendito Jesús. La lucha que tenía Moisés era grande. Era una responsabilidad grande, bendito Dios. Miles de personas. Él tenía que dirigir miles de personas con diferentes caracteres, diferentes situaciones, problemas, quejas, chismes, murmuraciones entre el pueblo, hablando de él como líder. Bendito Jesús. Con todo ese tipo de personas, Moisés tenía que lidiar día a día. Sin embargo, bendito Jesús, tenía bendito Dios, un privilegio, gloria a Jesús, para ese entonces, porque todavía el velo no se había rasgado, bendito Jesús. Todavía nuestro Señor Jesucristo no había llegado a la cruz, bendito Dios, aleluya. No había ocurrido esa bendición que tenemos tú y yo hoy en día, de ir frente a nuestro Dios, de ir cara a cara, bendito Dios, de ir ahí, postrarnos delante de su presencia y clamar y decirle al Señor todo lo que deseamos decirle, bendito Dios, y sentir su presencia, bendito Dios, en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Pero para ese entonces el pueblo tenía que recurrir a un líder, bendito Dios. Y Moisés se sentía cansado, Moisés se sentía abatido, Moisés se sentía sin fuerzas, bendito Dios. En muchas ocasiones
Tal vez cuando vemos películas, cuando leemos, bendito Dios, aleluya, la palabra, no podemos ver la otra cara, bendito Dios, de la moneda. Muchas veces Moisés tuvo que haber llorado. Muchas veces tuvo que haberle dicho al Señor, no puedo más. Muchas veces tuvo que haberle dicho al Señor, bendito Dios, me ha tocado dirigir un pueblo difícil, bendito Dios. Sin embargo, él sabía que la presencia de Dios estaba con él, bendito Dios. Y que si en este momento que el Señor le estaba haciendo ese mandato, el Señor no iba delante de él, él no quería ir, bendito Jesús. Él le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es que Moisés sabía que la presencia de Dios era algo esencial. Sin la presencia de Dios en nuestra vida no podemos hacer nada. Sin la presencia de Dios del Señor no podemos ejercer ningún tipo de trabajo. No podemos ir aquí o a tal lugar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios la necesitamos en todo tiempo. Bendito Jesús. Es una responsabilidad grande predicar la palabra de Dios. Es una responsabilidad grande dirigir un pueblo. Es una responsabilidad grande cumplir con el llamado de Dios. Y en este caso me refiero y me dirijo, bendito Jesús, a aquellos que tienen ministerio, bendito Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor se iba a ir, iba a ascender al cielo, pero que nos iba a dejar un consolador, al Espíritu Santo, bendito Dios. Y ahí podemos ver esa cobertura, esa presencia de Dios en nuestra vida. No nos ha dejado solo, bendito Jesús. No nos ha dejado solo. Él siempre ha estado con nosotros. El Señor ascendió al cielo a preparar morada, pero tú y yo seguimos con el Consolador en nuestra vida. Tal vez en este momento estás pasando por una prueba difícil, bendito Dios. Tal vez llegaste a este video y estás pasando por una situación difícil, pero el Señor te dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Bendito Dios. El Señor te quiere decir en esta hora, su presencia te dará descanso. Su presencia te dará descanso. La presencia del Señor es lo mejor que nos ha podido pasar como cristianos. La presencia de Dios en nuestra vida es lo más importante que el Señor nos ha dejado por medio de su Espíritu Santo. No importa cómo tú te sientas en estos momentos, el Señor te dice, mi presencia está contigo. No temas. Sigue adelante, vence todo obstáculo porque mi presencia va delante de ti y yo abro camino para bendecir tu vida. Así que sigue creyendo, porque en esa ocasión Moisés era el único que tenía, bendito Dios, el privilegio de llegar a la presencia de nuestro Dios. Pero hoy en día tú y yo tenemos ese mismo privilegio. Tenemos que saber esforzarnos y saber valorar ese gran regalo, bendito Jesús. No nos merecemos nada, bendito Dios, pero Él por su infinita misericordia nos ha brindado ese acceso, bendito Dios, esa libertad para acceder, bendito Dios, para acercarnos a Él, bendito Dios, sin intermediario, bendito Jesús, y poder hablar cara a cara con Él, bendito Dios, aunque no le veamos, pero sabemos que su Espíritu Santo está en nosotros. Así que espero que esta corta reflexión haya sido de bendición a tu vida y será hasta la próxima. Dios te bendiga.